chileno, chileno, cuyuta Picasso, Picasso, chileno, 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 chileno. Bien amigos, ahí estamos escuchando un audio sobre el Brujo de los Andes, ¿no? Y de fondo tenemos a los Auquis con la tropa de Cáceres. Bien, estamos ya en línea con nuestro invitado del día de hoy. Estamos hablando de el doctor Alba Andoaga, ¿no? Y con él vamos a hablar pues sobre Cáceres y sobre la participación de Huancavelica pues en la guerra con Chile. Muy buenas tardes, maestro Alba. Muy buenas tardes, amigo Rojas. Bien, maestro, este 4 de febrero próximo se recuerda ya, o se va a recordar un día más del natalicio del gran Mariscal Cáceres, y por ese motivo tenemos pues la grata participación de usted como un conocedor pues del Brujo de los Andes, ¿no? De Mariscal Cáceres. El doctor Enrique Alba Andoaga es presidente de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres de la filial Cajamarca, y le agradecemos sobremanera su apoyo y participación en esta entrevista, que esperamos sea amena y sea grata para los radioescuchas y también para usted, maestro Alba. Con mucho gusto, para poder ampliar y difundir la obra del gran mariscal del Perú, Andrés Avelino Cáceres, uno de los prohombres de nuestra historia, defensor de la patria y el que nos devolvió la dignidad nacional. Cuando dice usted que nos devolvió la dignidad nacional, por favor especifique eso para que los chicos puedan conocer más, maestro Alba. Ya. A ver, la guerra del 79, llamado como la guerra del Pacífico, que fue la guerra Perú y Chile, tuvo 3 episodios, 3 etapas. La primera etapa fue la campaña del sur, ¿no? La otra fue la campaña de Lima, y la tercera la campaña de La Breña. Cuando hablamos de dignidad nacional, nos devolvió el honor y la dignidad nacional, es porque en la campaña del sur solamente ganamos una sola batalla, que fue la del 27 de noviembre, y después de esa batalla viene la campaña de Lima, donde prácticamente perdimos la batalla de San Juan, la batalla de Miraflores, que justamente en estos días recientes estamos conmemorando una fecha más. La batalla de San Juan se perdió el 13 de enero de 1881 y la de Miraflores el 15 de enero del 81. Después de estas batallas, Lima quedó indefensa y viene la ocupación chilena hacia Lima. Acá viene la etapa de la defensa de la dignidad, porque el presidente Piérola, que se encontraba en ese momento en Lima, decide huir del país, salir, y ordenó a sus oficiales superiores que depongan las armas y hagan la rendición, ¿no? Especialmente le pidió al capitán de navío Aurelio García y al coronel Belisario Suárez que entreguen las armas al ejército chileno. Entonces no había autoridad en ese momento en Lima. La única autoridad era el alcalde de Lima, que era Rufino Torrico. Rufino Torrico fue la única autoridad. Entonces los soldados que habían sobrevivido a la campaña de Lima, o sea, que no habían fallecido en la defensa de Miraflores y de San Juan y de Chorrillos, se agruparon en la Plaza de Armas de Lima y en la Plaza de la Inquisición y pedían a gritos que venga un jefe militar para que los guíen e iniciar nuevamente la defensa de Lima. Entonces Cáceres en ese momento estaba herido. Hay que recordar que en Miraflores Cáceres recibe una bala en la pierna, estaba herido. Entonces él le ordena a sus oficiales superiores y lugartenientes de que no depongan las armas, sino más bien se reagrupen para iniciar la campaña del centro, o sea, para introducirse dentro de la sierra e iniciar esa campaña. Pero, contraviniendo las órdenes de Piérola, quien había dispuesto que depongan las armas, e incluso de que Rufino Torrico firme la rendición de la ciudad,
hay que tener en cuenta de que Rufino Torrico también cumplió un papel importante como mediador y diplomático. Él convocó a todos los diplomáticos que en aquella época existían en la ciudad de Lima, de entre ellos el famoso Petitoir, que era un almirante francés, el señor Labrado, que era un comandante de las fuerzas navales italianas, estaba también el señor Spencer, John Spencer, ¿no?, que era un de su majestad la reina de España, perdón, la reina de Inglaterra, ¿no?, y varios plenipotenciarios. Ellos intermediaron con el general Baquedano, que era el jefe de la ocupación chilena en Lima, para que no haya pues la devastación de la ciudad, la quema de la ciudad, ¿no?, el saqueo de la ciudad. Entonces, y que se haga una entrega en forma pacífica. Entonces, a pesar de todo esto, Cáceres, en su lecho de herido, seguía pugnando para que sus tropas no se dispersen, sino más bien abriguen la esperanza de continuar luchando, pero en la parte central. Es decir, es decir, para Cáceres no había rendición, no, Perú no se había rendido. Exactamente, él no estaba de acuerdo con la rendición. Cáceres sabía de que con los pocos soldados que quedaban, él podía reagrupar, reorganizar un nuevo ejército e iniciar nuevamente la ofensiva o la defensa de la ciudad o la defensa de nuestro país. Entonces él tenía esa esperanza, lamentablemente estaba herido, entonces no se podía mover. Hay que recordar de que él estaba de casa en casa para que los chilenos no lo ubiquen y no lo capturen, ¿no? Entonces, pero desde su lecho de herido él mandaba a que no se dispersen, no entreguen las armas, sino más bien se reagrupen y reiniciar la ofensiva o la defensa de la ciudad y de nuestro país en la zona central. Entonces, para nosotros, ahí empieza la defensa de la dignidad. Cáceres nunca se rindió, Cáceres nunca le puso sus armas, Cáceres nunca dejó de pelear, y su liderazgo fue la que condujo a esa tercera etapa llamada la campaña de la Brecha. Bien, justamente, ¿no?, ahí, maestro, por ejemplo, ¿no?, hagamos una micro reseña, ¿no? Andrés Albino Cáceres Dorregaray nació en Ayacucho el 4 de febrero de 1833, ¿no?, y muere en Lima el 10 de octubre de 1923. Militar, político peruano también, al final de su vida, él pues héroe de la Guerra del Pacífico y también fue presidente constitucional del Perú. A él le conocemos aquí en este sector de Huancavelica, Junín, ¿no?, Ayacucho se le conoce pues como el Taita Cáceres o el Brujo de los Andes, ¿no? Sobre todo el Brujo de los Andes lo conocen más, creo, los chilenos, ¿no? Le han puesto ese mote. Pero ¿por qué es decir, ese mote realmente nace de los chilenos o es que se lo ponen nosotros los peruanos? Bueno, los peruanos, a ver, sus soldados, sus tropas, o sea, el liderazgo de Cáceres era tal que Cáceres, si bien es cierto, como lo acabas de referir, nació en Ayacucho, él era descendiente de Catalina Huanca y Zaire Túpac, era descendiente de línea directa de la nobleza inca, hablaba perfectamente el quechua, entonces tenía un vínculo muy estrecho y una relación muy grande con el campesino, con el nativo de toda esa sierra central. Entonces, esos campesinos y sus propias tropas lo reconocían a él como el Taita Cáceres, el Taita Cáceres. El apodo, el mote del Brujo de los Andes fue puesto por los chilenos por una sencilla razón. Durante toda la campaña labreña, porque Cáceres hizo retroceder en varias oportunidades al ejército invasor, lo hizo retroceder a los chilenos, y sobre todo de que se ganaron pues la batalla de Pucará, Concepción y Marcavalle, pequeñas victorias que caracterizaron el liderazgo de Cáceres en base a una nueva forma, una nueva modalidad de lucha, que era la guerra de guerrillas. Entonces, los chilenos mandaron 3 expediciones para capturar o matar o vencer a Cáceres, 3 expediciones, ¿no? Dentro de ellas la más importante fue la del coronel Canto, ¿no? Pero en esas 3 expediciones fueron infructíferas. Los chilenos no pudieron capturarlo, no pudieron vencerlo, y más bien estas 3 expediciones retrocedieron hacia Lima, ¿no? Y le pusieron el Brujo de los Andes porque como Cáceres conocía el territorio, ¿no?, como la palma de su mano, ¿no?, y aparte utilizaba
recursos e ingenio para poder burlar, para poder escapar del acorralamiento, se llama, del ejército chileno. Entonces los chilenos le dijeron, este es un brujo, porque hoy día está acá, mañana está allá, y después aparece por detrás nuestro y ataca nuestra retaguardia. Entonces este es un brujo. No, lo que pasa es que Cáceres en algunos momentos, para burlar al enemigo, por ejemplo, ¿no?, cerca de Concepción, había un grupo de ovejas, después hubieron llamas, él les ponía los soldados, los gorros que usaban los soldados para que las tropas chilenas creían de que el ejército de Cáceres era bastante grande. Entonces, de diferentes formas Cáceres burló al ejército chileno, y por eso viene la denominación de el brujo de los Andes. Bien, entonces ahí demuestra pues que la inteligencia y esa peruanidad, ¿no?, hace pues esa habilidad peruana, pues ha jugado un papel muy importante contra el enemigo invasor. Maestro, estamos hablando pues aquí de Cáceres y de la guerra que él mantuvo, y llegamos a esa tercera parte que usted nos está ilustrando, la campaña de la Breña. ¿Por qué se conoce como campaña de la Breña? Se conoce como campaña de la Breña porque, si vamos al diccionario, ¿cuál es la acepción o el significado de Breña? Breña, de acuerdo a nuestro diccionario, se le llama a las quebradas, a las quebradas hondas, ¿no?, a las zonas que no son muy productivas, a las alturas, a las punas, a eso se llama Breña, ¿no?, donde no se puede sembrar muchas cosas, a eso se llama Breña. Entonces, se llama la campaña de la Breña porque si nosotros hacemos un recorrido desde Lima, en el lado oeste, llegamos por ejemplo a La Oroya, ¿no?, antes de llegar a Huancayo, toda esa zona es un poco agreste, y ahí es donde se inicia la verdadera campaña. En esas hondonadas, en esas quebradas, en esos cerros, es donde Cáceres ubicaba a sus soldados, como vigías, ¿no?, como vigías para que avisen, porque era un solo ingreso a la Sierra Central, y los chilenos lo hacían con el ferrocarril central o a caballo, las tropas, pero como eran desfiladeros tenían que ir por filos de los precipicios, y sus soldados que eran montoneros, guerrilleros, ellos tenían un sistema de comunicación que le avisaban a Cáceres cuando las tropas chilenas se acercaban a la parte central. Entonces, de esta manera él los hostigaba, ¿no? Ellos, habían dos tipos de montoneros, llamémosle así, o de guerrilleros. Los que tenían ondas, acuérdate de que el ejército de Cáceres no era un ejército que dominaba o tenía material de guerra de última generación. Ellos utilizaban lo que tenían, rejones, es una especie de lanza que ellos utilizaban, pero que en la práctica era un instrumento, una herramienta de labranza. Ellos lo usaban como una lanza, tenían las ondas, y como estaban en las partes altas, ellos utilizaban una especie de dragas, o sea, movían las piedras para que estas piedras crearan derrumbes y poder hostilizar al enemigo. Se los aplastaban. De esa manera, con ondas, con piedras y con rejones, este ejército improvisado de Cáceres hostilizaba permanentemente en las retaguardias. Cuando ya no se podía y el ejército pasaba, ya Cáceres se enfrentaba con ellos en una guerra de guerrillas, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las escuelas militares del mundo estudian a Cáceres porque él es el pionero de la guerra de guerrillas, ¿no?, de esta forma de guerrear, ya no de la guerra convencional, de un ejército que se establece en un campo plano o una explanada y que se enfrentan con fusilería y con cañones cientos de línea, ¿no?, un ejército de línea de cientos de soldados contra otros. No, él utilizó un sistema nuevo, novedoso para aquella época y por primera vez. Sí, y era la guerra de guerrilla. Y lo interesante, ¿no? Disculpe, maestro, lo interesante de lo que usted está explicando y lo importante, ¿no? Por ejemplo, de lo que usted nos cuenta de que se estudia la forma de luchar de Cáceres en otros países, ¿no? Cómo es que él hizo la guerra. Por ejemplo, eso se aplicó, lo leí en un artículo, no recuerdo en qué revista, pero leí un artículo que, por ejemplo, se estudió mucho
mucho el trabajo de Cáceres en la guerra con Chile, en la campaña de la Breña, para hacer también la contraofensiva, por así decirlo, en Afganistán, que tiene pues unas zonas parecidas a las huancablicanas, ¿no? Claro. Entonces ellos, los estadounidenses han usado, han estudiado Cáceres para ver cómo es que va a reaccionar pues el enemigo afgano en ese caso, ¿no? Y poder contrarrestarlo. Aunque te parezca mentira, a Cáceres, ¿sabes quién también lo estudió? Adolfo Hitler. Los alemanes ya en 1921, ¿por qué? Porque Cáceres publica sus primeras memorias, o sea, las memorias de la guerra del 79, que son las memorias de la guerra con Chile. Cáceres lo publica justamente en Berlín, en Alemania. La primera edición se editó en Alemania. Y los alemanes fueron los primeros en adquirir las obras de Cáceres, de sus memorias. Entonces, el ejército alemán comenzó a estudiar la forma como Cáceres había hecho retroceder al ejército invasor, en este caso al ejército chileno. Y Hitler comienza a estudiar muchas de las anécdotas y muchas de esas memorias de Cáceres. Claro, interesante. ¿No? Maestro, justamente ya estamos yendo en esta hilación, ¿no? Y llegamos pues a la pregunta que nos interesa acá a los habitantes de la Tierra de Mercurio. El aporte de Huancavelica a la guerra con Chile es un tema que no se toca mucho. Usted como un estudioso, por favor, ilústrenos para que nosotros conozcamos pues sobre nuestra propia historia. Mira, todo lo relacionado a la tercera etapa de la guerra con Chile, que fue la campaña de la Breña, es tal vez la etapa más gloriosa, donde se escribieron las páginas de valor, de sacrificio, de esfuerzo, y donde tuvimos las más grandes victorias fue en la campaña de la Breña. En esta campaña que se inicia en la Sierra Central de Lima, después Junín, ¿no? Cáceres involucra a otras provincias como Huancavelica y Ayacucho. Y hay pasajes históricos muy importantes y muy significativos que tenemos que resaltar sobre la participación de Huancavelica en esta guerra, ¿no? Sobre todo en la parte de Julcamarca. Julcamarca es un distrito de Angaraes, ¿no? En esa época Julcamarca tenía como 10.000 más o menos pobladores. Cuando Cáceres, después de Concepción, Marcavalle, ¿no? Cáceres trata de reagrupar a su ejército, ¿no? Y dirigirse a la ciudad de Ayacucho. A ver, ¿por qué Cáceres tenía que irse a Ayacucho? Había una sola razón. Había un coronel peruano de apellidado Panizo, o sea, Arnaldo Panizo, que era un coronel que era adicto o era simpatizante de Piérola. Entonces, como era simpatizante de Piérola, era un coronel rebelde que no quería su ejército plegarse al ejército de Cáceres, a la resistencia. Entonces, Cáceres dice así: al toro por las astas. Estamos acá en Marcavalle, vámonos a Ayacucho para convencerlo o hacer que este coronel Panizo le ponga las armas y se una a nosotros. Entonces, en ese momento Cáceres se adelanta a sus tropas y comienza a ir a Angaraes, ¿no? A Costambo. ¿Ya? Y como esa es una zona a veces inhóspita, hay una anécdota, ¿no? Que lo agarra una tempestad. Lo agarra una tempestad y él se refugia, o sea, comparten sus oficiales en una hacienda de una señora Lozano. Y ahí recibe las primeras atenciones de esta hacendada, que lo da hospedaje, y parte de sus tropas les da alimentación y todo. Pasada el mal tiempo, él reinicia su camino, ¿no? Para llegar a los poblados huancavelicanos, ¿ya? Y especialmente en Julcamarca fue cuando el alcalde de Julcamarca lo recibe a Cáceres y hace que toda la población salga a recibirlo, y le dotaron de todos los víveres y todas las necesidades que tiene. Lo más importante es que
se hace una colecta pública de todos los huancavelicanos, y esta colecta, este dinero fue entregado a Cáceres. Se le dio víveres, aprovisionamiento, y sobre todo, como Cáceres narra en sus memorias, le dieron cueros para fabricar las hojotas, porque ya sus soldados ya no tenían zapatos, no tenían sus pellejos de vaca para fabricar. Entonces, este es tal vez lo más resaltante. Aparte de que Cáceres recibe el apoyo de la sangre huancavelicana, porque muchos hombres de Huancavelica se sumaron al ejército, ¿ya? Y fueron entrenados por el mismo Cáceres. ¿Ya? Cuando estaba en Huancavelica, en los momentos de descanso, Cáceres reunía a todos los hermanos huancavelicanos de esa zona, ¿no? Que estaban compuestos con gente de Payacaja, Angaráez, Castrovirreina. O sea, habían hombres que se habían alistado en el ejército de Cáceres justamente por el liderazgo, por el nombre, por el prestigio que Cáceres tenía, y sobre todo por la forma como Cáceres trataba a sus soldados. Ellos serían los famosos guerrilleros chancas de Huancavelica, pues, ¿no? Exactamente. Esos soldados o esos hombres huancavelicanos que se unieron al ejército de Cáceres en su paso por Huancavelica, fueron adiestrados en el camino por Cáceres. Cáceres dice de que en el momento de descanso, él lo reunía a todos los huancavelicanos, le decía: muy bien, ustedes han venido a formar nuestro ejército y van a empezar a practicar esta estrategia, y los comienza a preparar, ¿no? Aparte de que el alcalde de Julcamarca hace la colecta pública y le entrega el dinero para el aprovisionamiento, del avituallamiento del ejército de Cáceres y su campaña. Esto es tal vez el aporte más importante. Huancavelica aporta económicamente y aporta con su sangre, con sus hijos, ¿no?, para la conformación del ejército de Cáceres, que después fue triunfador justamente en Acuchimay. ¿Y por qué te digo Acuchimay? Que ya eso pertenece a Ayacucho, porque el objetivo de Cáceres era llegar a Ayacucho, pero cuando llega a Acuchimay, el ejército rebelde, llamémosle del coronel Panizo, comienza a bombardear a las tropas de Cáceres. Era un enfrentamiento de peruano contra peruano. Entre peruanos. No, contra peruanos. ¿Por qué? Porque Panizo era de Piérola y no le gustaba mucho Cáceres, porque Piérola lo había indispuesto contra Cáceres. Entonces, ¿qué hace Cáceres? Porque ahí hubo un enfrentamiento de cañones, fusilería, de bayonetazo, de cuerpo a cuerpo. Entonces Cáceres decide, y ahí toma una decisión muy valiente. Decide, bueno, para que no seguir enfrentándose peruanos contra peruanos, ya, yo voy a dejar mi tropa y solamente con mi escolta voy a tomar la parte alta de Acuchimay para doblegar al coronel Panizo. Y así fue. Él, en medio de una lluvia de balas, no, él sube a este cerro principal donde estaban los cañones de Julcamarca, de Acuchimay, y logra capturarlo al coronel Panizo. Lo detienen, una junta de altos oficiales lo juzga, lo detienen, lo meten preso, pero él hace que con su liderazgo ese ejército rebelde se une al ejército de él. ¿Por qué? Porque detectó que entre esas tropas había un corneta, ¿no?, un suboficial corneta que había participado en la batalla de Tarapacá, y lo reconoce. Entonces le dice: oye, ¿tú no eres Becerra? Sí. ¿Qué haces? Tú estás en contra de tu general. Dice, no me he engañado. Bueno, que vive el Perú. Y esa palabra "vive el Perú" fue la clave para que todo ese ejército del coronel Panizo se pasara al lado Cáceres, y engrosó sus filas para después regresar nuevamente a la zona central regresa a la tierra central, ¿no?, a la zona de Huancayo. Regresa nuevamente, ¿no?, por Huancavelica, para la zona de Huancayo. Por ahí pues Cáceres tiene pues presencia en Iscuchaca, Costambo, Pasos, ¿no? Así es.
Sí, muy interesante, maestro. Entonces, la importancia pues de Huancavelica en la campaña de la Breña y por ende en la guerra del Pacífico, pues es muy loable, muy interesante y también ha sido pues Huancavelica es geoestratégica pues, ¿no?, para la guerra. Por los ríos, por el Mantaro que nos cruza, por la formación de nuestros grandes cerros, montañas, y eso lo utilizó pues Cáceres de una manera muy docta y logró vencer a Chile. Mira, el papel de los soldados huancavelicanos fue crucial para Cáceres, porque como tú dices, era gente acostumbrada a esas quebradas, esas alturas, esos fríos, fue crucial. Y más aún el adiestramiento que recibieron de Cáceres en el propio Huancavelica en su paso por Ayacucho, hicieron ese ejército huancavelicano ser el baluarte de las tropas caceristas, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que significar y lo tenemos que subrayar. Ese es el aporte más importante, la sangre de Huancavelica y el aporte económico y la forma como se trató a Cáceres por sus autoridades. Por el pueblo que ellos pasaban de Huancavelica, fueron victoriados, los apoyaban, la gente salía, ¿no?, en esos pequeños poblados a darles comida, agua, bebida a los soldados de Cáceres. Entonces estaban plenamente identificados. Hay que tener en cuenta que hubieron algunos pueblos, incluso de la Sierra Central, que más bien estaban a favor, creo que, de los chilenos, o amenazados por los pueblos chilenos. No, en caso de Huancavelica no. Huancavelica fue muy abierto en prodigarle todas las atenciones al ejército cacerista. Bien, maestro, muchísimas gracias por la ilustración que nos ha dado. Lamentablemente pues el tiempo es tirano en radio. Le quiero solicitar pues que nos envíe un saludo a todos los huancavelicanos, usted que es un gran conocedor de Cáceres, y esperamos también tenerlos pronto aquí y visite nuestra tierra, maestro. Así es, para mí ha sido un honor poderme dirigir a este prestigioso público huancavelicano para hablar tal vez de uno de los más grandes caudillos que tuvo el Perú. Ese fue el caudillo de la Breña, Andrés Albino Cáceres, ¿no?, que con su ejército conformado por hombres de Huancavelica, Junín, Ayacucho, supo afrontar la defensa y el honor y la dignidad de todos los peruanos. Mi agradecimiento por esta oportunidad de difundir los principios y los valores éticos y morales, y sobre todo la dignidad que nos devolvió Cáceres. Estaré siempre a disposición de ustedes en el momento que ustedes quieran para seguir hablando sobre la vida y obra del gran mariscal del Perú, Andrés Albino Cáceres de Regaray. Muchísimas gracias, maestro. Sí, lo vamos a molestar nuevamente y estaremos con usted pues, en otra oportunidad. Muchísimas gracias, maestro Alba. Ya, gracias a ustedes también. Un fuerte abrazo. Gracias. Bien, amigos, estuvimos ahí pues hablando sobre Cáceres, sobre la guerra con Chile y sobre el papel de Huancavelica en la guerra con Chile. Queremos agradecerle, pues nos está escuchando el maestro Alba, también a los amigos que nos han apoyado acá con algunos libros. Si desean ustedes tener bibliografía, por favor comuníquense con el programa, podemos apoyarles para sacar algunas copias de los libros que se tienen para que puedan poder tener más información. También hacemos llegar nuestros saludos, nos están escuchando en la Merced, Chanchamayo, saludos a Karina, saludos al doctor Julio, ¿no?, también a la doctora de Negri, ¿no?, nos están escuchando allá, y también saludos en la ciudad de Lima, también nos escuchan en Lima, en Huancayo y en el extranjero también. Tenemos ya amistades, familiares, amigos que nos están escuchando en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania. Huancavelica, con la radio Estudio 1, se está cada vez haciendo conocer más, ¿no?, y hay que hacer conocer lo bueno que tiene nuestra ciudad, lo que tiene nuestra región, lo que tiene la historia que tiene nuestra población huancavelicana. Muy bien, amigos, mañana estaremos con otra entrevista interesante. Lo dejamos con el siguiente programa. Muchas gracias.